Espero no hacer muchas tomas de esto y simplemente voy a proceder a... estaba viendo mis referencias y así porque mientras hablo estoy dibujando lo que viene siendo parte de la línea del tiempo de la Primera Guerra Mundial y de eso es lo que voy a estar hablando el día de hoy. Voy a tratar de mantener un tono un poco más claro, más conciso. Voy a tratar de no tardarme tanto. Voy a poner algo de música porque me gusta trabajar con música. No he movido las canciones. Bueno, lo muevo después. Puedo escuchar esto de mientras y bajarle un poco. Así. Y bueno, como dije, espero no tomar muchas tomas. La Segunda Guerra Mundial es todo un tema. Primera Guerra Mundial, de hecho. Y para empezar, mi opinión. La opinión que siempre he tenido, y he de decir que estoy hablando sin guión y no voy a poner la webcam porque me consume muchos recursos. Y no lo sé, no me dan ganas de poner la webcam. Pero sí, la Primera Guerra Mundial fue algo muy malo. En general fue, o al menos eso es lo que se espera que se diga. Es como, sí, Primera Guerra Mundial, guerra de trincheras. Es en lo que uno piensa primeramente cuando le dicen la Primera Guerra Mundial. Alemania con sus máscaras de gas y la gente perdiendo y abandonando completamente la humanidad. Y sí, muy cierto, es un tema difícil, sobre todo por las sensibilidades de las personas, pero al mismo tiempo pienso y opino que independientemente de que si haya sido una guerra tonta o no haya sido una guerra tonta, que si haya valido la pena o no haya valido la pena, fue algo que fue y se tiene que analizar de la manera más objetiva que se pueda hacer. Al hacer esto, tratar de ser objetivo no es tan sencillo. Es más fácil decirlo que realmente es serlo. Porque yo puedo decir, no, sí, objetivamente la guerra fue mala y todos podemos llegar a esa misma conclusión. Sí, la guerra es mala, eso no es el debate. El debate es a dónde nos llevó y por qué se dan las condiciones que se gestan para que se dé una guerra tan grande en ese momento. La revolución industrial estaba en su apogeo, la inventiva humana estaba en lo mayor, en los mayores auges. Antes de eso teníamos dos vertientes, incluso en la propia literatura, en el arte, el neoclasicismo que vuelve y empezamos a ver retratos más crudos de la realidad, pero al mismo tiempo se veía cierto optimismo. Todo esto desaparece con la llegada de la guerra, pero esa visión de a través de la ciencia, la razón, el progreso, esas visiones kantianas de que la razón nos va a dar las puertas del conocimiento, están completamente equivocadas, porque la razón simplemente nos da más herramientas para poder destruirnos contra nosotros mismos. Y no voy a decir, y tampoco quiero entrar en el debate de si somos buenos, somos malos. No sé si eso ya lo había expresado en algún otro escrito, creo que eso fue para otra materia. Pero no es de mi interés saber si somos malos. Ahí tenemos filósofos y teóricos hablando y escribiendo libros enteros de si realmente somos buenos, si realmente somos malos. Tenemos el ejemplo de Thomas Hobbes, tenemos a toda la escuela de Frankfurt que surgió escapando de las fauces de la guerra que después se dio en tiempos, ya bien lo decía el otro tipo, la guerra simplemente fue una continuación, la Segunda Guerra fue una continuación de la primera, por las negociaciones del Tratado de Versalles y las negociaciones que existen. Y al final mi opinión es que estas cosas sucedieron por un mero... No, es que no es tan sencillo decir, es que fue culpa de tal, fue culpa de cual. Y tampoco quiero decir en la sobresimplificación de, la guerra es esto.
y la guerra se dio por esto y por esto y por esto. Y la Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico a gran escala donde se dividió entre el Triple Entente y las fuerzas aliadas. Las fuerzas aliadas conformando por Alemania, Austria-Hungría, y empezó por el asesinato del archiduque austriaco, y es como de, bueno, simplemente tampoco voy a decir, son pretextos, pero es una guerra y es como de, bueno, es lo que se estudia, igual que las guerras púnicas o las guerras del Peloponesio o las guerras de Gibraltar que se dan por territorios, y al final tampoco voy a defender la perspectiva marxista, porque sería hablar otras 3 horas de lo que el materialismo dialéctico y cosas así, y es como de, bueno, simplemente son cosas que se dan porque si no se dan de esa forma se van a terminar dando de otra. Eventualmente ya estábamos buscando más formas de mantener el progreso. No, más formas de mantener el progreso no, eso es lo que se quería decir y lo que generalmente se utilizan. Humberto Eco tiene un gran libro de características de una persona autoritaria. Es una lectura muy, como por así decirlo, muy típica, muy de cajón de cualquier persona intelectual o no intelectual, que te dice, bueno, sí, las características, descripción de una persona fascista, la verdad no me acuerdo exactamente. Sí, Humberto Eco, bueno, Humberto, no es cierto, lo tengo aquí. Lo tengo por aquí, no, espera. Bueno, el caso es que sí, Humberto Eco, creo que no lo tengo. El caso es que Humberto Eco tiene la descripción de una persona fascista, sí. El caso es que ya me distraje, ya empecé a pensar en Humberto Eco y en mi librería y en un montón de cosas que no debería estar pensando, y debería estar centrándome en el dibujo y en la Segunda Guerra Mundial. Pues sí, en la Primera Guerra Mundial. ¿Ves? Tenemos tan grabada la Segunda Guerra Mundial que casi no le damos importancia. Esa es otra cosa muy, muy curiosa. Tenemos tan ya mediatizado la Segunda Guerra Mundial, los horrores de Auschwitz, que se nos olvida la guerra de trincheras, y esa fue como que la primera forma moderna de asesinarnos. De ahí precisamente surgieron los tanques de combate, surgieron las guerras químicas y tal. Voy a ir terminando aquí, luego veré si hago otro tomo.